¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en el sector de entrevistas de la revista Gente Motivando Gente. En esta oportunidad con una entrevista muy especial. Me encuentro con Juan Carlos Iturri, director ejecutivo de la Fundación IES, que por sus siglas significa Innovación en Empresariado Social. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Dani, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, la Fundación IES actualmente y dentro de su misión tiene el propósito de contribuir a la prosperidad del país, apoyando y consolidando empresas, volviendo las dinámicas y de impacto. ¿Cuántos años ya viene trabajando con la Fundación, Juan Carlos? La Fundación tiene 12 años como entidad independiente, empezamos en enero de 2010, pero venimos de ser primero parte de la Fundación PRODEM. La Fundación PRODEM, que después pasó a llamarse Solidez, se dividió en 4 fundaciones, una de ellas es la Fundación IES, y el programa de empresariado social, el primer fondo de inversión de impacto que hicimos, data desde hace más de 20 años. Bueno, la Fundación IES, a la cabeza de Juan Carlos Iturri, hace un poco corto tiempo atrás, realizaron un estudio súper importante acerca de los fondos de inversión cerrados y la inversión de impacto en Bolivia. ¿Cómo nace la iniciativa de hacer este estudio? Nosotros estamos convencidos de que nadie valora lo que no entiende y nadie entiende lo que no conoce. Por lo tanto, necesitamos conocer quiénes son, dónde están, qué es lo que hacen, qué requisitos tienen, con la idea de entender y ojalá valorar lo que se está haciendo. Como les decía, hace 20 años empezamos con el primer fondo de inversión de impacto, con recursos que venían de la propia fundación. Pusimos algo cercano a $10 millones en 14 empresas, fue nuestra primera experiencia, y empezamos con la idea de que era muy parecido a hacer venture capital. Ese capital donde inviertes un poco y de pronto la empresa se valoriza mucho y gana. Algunas empresas no lo logran, pero otras sí pueden alcanzar un resultado muy expectante. Este unicornio, este Google que todo el mundo sueña. Nos dimos cuenta que invertir en pymes es completamente diferente, que se necesita una metodología especial, que se necesita entender la realidad de las empresas, el contexto donde se desenvuelven, tener metodologías apropiadas para trabajar con empresas en Bolivia que sirven al mercado boliviano o a la exportación, pero con sus particularidades. A partir de esa experiencia, empezamos a trabajar y avanzar en cómo desarrollar mejores fondos de inversión que se adecúen a esto. Hace 10 años lo lanzamos en la Bolsa Boliviana de Valores, el Fondo Primer Progreso, donde invertimos en empresas que tenían posibilidad de, transformándose, llegar al mercado de valores. Y el 60% de las empresas del fondo en este momento están inscritas y trabajan en el mercado de valores. En esa experiencia, decíamos, hay muchas otras iniciativas que se están llevando a cabo por diferentes instituciones y diferentes fondos, pero necesitamos entender bien quiénes son, qué hacen, qué mercado buscan y dónde están. Hace 7 años atrás lanzamos un primer estudio para entender cómo se comportaban los fondos de inversión de impacto en Latinoamérica. Lo hicimos junto con Andy, que es una organización que aglutina a las entidades que trabajan en inversión de impacto. Y después decidimos hace 5 asociados con la Fundación Fundapro y con Solidez, lanzar un primer estudio aquí en Bolivia. 5 años después teníamos que saber qué había pasado, cómo había cambiado el tema, y por eso decidimos lanzar esta segunda versión, que además de Fundapro y Solidez contó con la ayuda de la cooperación canadiense. Pero para que las personas entiendan a cabalidad todo lo que tú nos explicas, es importante primero entender qué es la inversión de impacto, qué son los fondos de inversión cerrados aquí en Bolivia, cómo funcionan aquí en Bolivia. Es una excelente pregunta, Dani, porque se habla mucho de impacto, pero no se entiende qué es impacto, cómo se puede trabajar con eso. El mundo de la inversión es un mundo donde alguien que tiene recursos, que tiene capital, quiere invertir en una empresa a cambio de un retorno. Y normalmente hay una ecuación en la cual a mayor riesgo, mayor retorno quieres obtener para cubrir el riesgo ese que estás siguiendo. A diferencia del mercado de ahorros, el mercado y el sistema bancario, en el sistema bancario los bancos tienen los ahorros del público, de las bolivianas y de los bolivianos. Y es deber de la autoridad precautelar esos ahorros.
El banco hace de intermediario, recibe estos ahorros y se los presta a algunas empresas y necesita tener garantías que va a recuperar ese dinero porque no es suyo, es un dinero del público. En el mercado de inversión es diferente. Los inversionistas son propietarios de su dinero y estos propietarios de dinero están dispuestos a correr un riesgo en un tipo de inversión y recibir una retribución por ello. Así funciona en el mundo. Muchas veces para inversionistas pequeños es muy difícil poder acceder directamente a hacer una inversión. Por lo tanto, existen los fondos de inversión. Los fondos de inversión son entidades que reciben cuotas de diferentes inversionistas y que en conjunto pueden hacer inversiones más grandes en empresas. Y esos retornos se distribuyen entre los inversionistas de fondo. Ahora, un fondo de inversión cerrado se diferencia de un fondo de inversión abierto porque los inversionistas tienen un plazo determinado en el que tienen que mantener su inversión. Por ejemplo, nuestro fondo Primer Progreso tenía una duración de 10 años. En ese fondo, nosotros como fundación pusimos un monto cercano a los $2 millones para apalancar recursos. Es una cosa que ahora se habla mucho, que es el capital catalítico, es decir, que alguien se anime primero a poner fondos y a asumir un riesgo mayor. Nosotros somos una serie subordinada que estábamos dispuestos a recibir las primeras pérdidas y como queríamos que las AFPs pudiesen invertir, creamos una estructura en la cual para poder invertir 20 millones en pymes, levantamos $32 millones en el mercado. Esos 32 millones, 12 servían de cobertura, es decir, se invertían en títulos AAA que permitían asegurar el retorno de capital. ¿Por qué? Porque el sueño era convertir el ahorro a largo plazo de bolivianas y bolivianos, que es lo que tienen las AFPs, en el financiamiento de los sueños productivos de bolivianas y bolivianos que están trabajando para, a su vez, dar empleo, para comprar a proveedores, para surtir al mercado. Estos héroes que no siempre son reconocidos, estas mujeres y estos hombres que se animan a hacer empresa. Entonces, la idea era poder generar una estructura que pudiera funcionar de esa manera. Las empresas aseguradoras, las AFPs y algunos otros inversionistas decidieron entrar a este fondo. Pero así se estructuran todos. Son un grupo de inversionistas que durante un plazo determinado, 5, 10 años, 15 años, establecen un fondo que tiene ha definido criterios para invertir. Ahora, cuando se dice inversión de impacto, se está hablando de una inversión que además de un retorno financiero, genere un impacto social positivo. Todas las empresas bien gestionadas generan un impacto social positivo, pero no todas lo buscan como algo inherente a su razón de ser. De hecho, el dar empleo es un impacto social positivo, el comprar a proveedores locales es un impacto social positivo, el poner productos con un precio correcto hacia el mercado es un impacto social positivo, pero además podemos hacer algunas diferencias. Las empresas pueden además cuidar el medio ambiente o pueden además trabajar en la equidad de género, que es una de las más importantes tareas de los últimos tiempos. Y no solo porque es lo correcto, sino porque destraba una gran potencialidad que está dormida en este momento al no darle a las mujeres los espacios que pueden tener, tanto en la dirección como en las distintas funciones que se desarrollan en las empresas. Entonces, una empresa que además de buscar el retorno económico tiene como fin obtener un retorno social, que es el impacto que quiere generar, son las empresas en las que un fondo de inversión de impacto quiere invertir. ¿Y dónde se encuentran? ¿En qué segmentos se encuentran un mayor porcentaje de las inversiones de impacto aquí en Bolivia? Bueno, a ver, es difícil porque la inversión de impacto debería darse en todos los tamaños. Hay empresas que son muy pequeñas, que requieren un tipo de inversión, probablemente una inversión de largo plazo, que tiene un mayor riesgo. Hay empresas medianas que están en el proceso de consolidación, que necesitan algo en capital de inversión, pero también mucho en capital de operaciones. Y hay las empresas grandes que además sirven como motores o locomotoras para jalar a otras empresas que a su vez son sus proveedores. Entonces se puede trabajar en todos los tamaños de las empresas y hacer inversión de impacto en todas ellas. El mercado en este momento, en los fondos de inversión de impacto que están trabajando en la Bolsa de Valores, normalmente está destinado a las empresas medianas grandes,
porque son desde ahí para arriba que pueden cumplir con todos los requisitos que hoy día existen para que una empresa pueda actuar en el mercado de valores. Uno de los temas que más faltan y en los que estamos trabajando con otras instituciones es en desarrollar instrumentos de financiamiento para empresas más pequeñas que están en la etapa de despegue y que no pueden o ofrecer las garantías o no tienen los sistemas de información o no han desarrollado los mecanismos de gobernanza necesarios para poder acceder al mercado bursátil. ¿Qué es lo que necesitan las empresas que están buscando fondos de inversión para generar un universo mucho más grande de fondistas, ¿no? Bueno, tú lo has mencionado bien. Aquí hay un desencuentro entre gente que quiere invertir y no encuentra proyectos interesantes y entre empresas que están necesitadísimas de financiamiento y no encuentran financiadores que quieran entrar. Y ese descalce se da porque no hay claridad en cuáles son los requisitos para acceder a los fondos, ni hay claridad desde los inversionistas de cuál es la realidad de las empresas y qué sí pueden hacer y qué no. Es decir, si uno busca, como en este momento, un banco que tengas una garantía 2-1 para obtener recursos, probablemente la mayor parte se va a quedar porque no tiene con qué garantizar. Imagínense la tragedia de haberse prestado hipotecando hasta tus hijos para construir la fábrica, poner las maquinarias y que después nadie te dé capital de trabajo, aunque tengas mercado. Y no puedas operar y tu empresa esté al 30% de su capacidad instalada y encima estás endeudado y tienes que pagar y no puedes producir. ¿Por qué? Porque falta el combustible, falta el financiamiento que pueda optar hacia ese lado. Al otro lado, los inversionistas quieren tener una cierta seguridad y aquí hay un tema en el que hay que trabajar mucho, que es la cultura de los inversionistas. No se puede hacer inversión de riesgo sin riesgo. No funciona. Es decir, si todo está garantizado, no hay riesgo. Por lo tanto, ese no es el modelo que se busca para el desarrollo de las empresas. Y yo insisto, las personas tienen que financiarse en el sistema bancario, las empresas tienen que financiarse en el mercado de valores. Así funciona en el mundo, así funciona en los países desarrollados. Pero además, las personas, como cada individuo, cada hombre o mujer en este país, debería poder, si tiene $500 o $1,000, decidir si los quiere poner en una caja de ahorros, que tiene mucha mayor seguridad, pero menor rentabilidad, o quiere invertirlo en un fondo que a su vez lo va a invertir en empresas que tiene un mayor riesgo, pero que tiene una mayor rentabilidad. Hay personas que son adversas al riesgo y hay personas que son proclives al riesgo. Y cada individuo debería poder decidir dónde va a entrar en este tema. Entonces, parte del trabajo que hacemos en IES, no solamente trabajamos con fondos de inversión para trabajar principalmente con pymes, trabajamos en el asesoramiento empresarial a las empresas para prepararlas para que puedan recibir financiamientos de distintos tipos, de acuerdo a su tamaño y a sus necesidades. Y estamos trabajando ahora muy fuertemente, y este estudio se centra en eso, en el desarrollo del ecosistema. Es decir, que todas las entidades que están trabajando, empecemos por conocernos, por hablarnos, por saber qué es lo que hacemos, por no vernos solo como competencia, sino más bien por constructores de un mundo de desarrollo que necesita inversión para que el país pueda desarrollarse. No hay país grande sin empresas grandes, y no hay empresas grandes que se desarrollen si no hay un ecosistema que parte del sistema regulatorio en sus diferentes ámbitos, de la participación del sector público, pero también de la interacción entre el sector privado para poder desarrollar empresas. Algún día deberíamos tener empresas bolivianas que tienen sucursales en todos los países de la región, con base aquí, en vez de esperar solamente inversiones de afuera que quieran venir a Bolivia. Para construir eso tenemos que fortalecer a nuestras empresas. Y para construir buenas empresas, que son las que generan el valor agregado, y es el valor agregado el que genera la riqueza, que es la verdadera manera de salir de la pobreza. Y riqueza no es ser millonario, riqueza es tener ingresos de manera sostenida por encima de tus necesidades. A partir de ahí es que las familias empiezan a construir su patrimonio, que no solamente incluye activos físicos, sino también conocimiento, formación que les permite a su vez generar más ingresos de verdad. Ese es el círculo que hay que crear. Y para eso tenemos que empezar a valorar a las mujeres y a los hombres que se animan a hacer empresa, a generar un sistema entre todos que ayude a que estas empresas puedan crecer, porque las empresas son empleo, porque las empresas son demanda de insumos,
porque las empresas son las que generan divisas a partir de la exportación y es así como los países pueden crecer. En el estudio, ¿cuáles han sido las cifras más relevantes que a ti te han dejado una alerta para mencionar? Pues voy a hacerte una trampa. Voy a hacerte una trampa porque quienes están viendo esta entrevista o quienes la van a leer cuando esté publicada, les voy a invitar a que lean los resultados del estudio. Lo que más me ha impactado es que en 5 años no han habido cambios significativos. Es decir, estamos destinando una cantidad limitada de recursos a la inversión de impacto, a la inversión en general en las empresas. Hay muchas restricciones para que las empresas puedan acceder a estos fondos, principalmente provenientes del marco regulatorio, que es un marco regulatorio más para un sistema bancario que para un sistema del mercado de valores. Y es algo donde podríamos avanzar como país si nos ponemos de acuerdo entre todos. Que todavía hay un divorcio entre lo que las empresas quieren, porque así como decimos no se puede hacer inversión de riesgo sin riesgo, también las empresas tienen que entender que no pueden crecer si no aceptan capitales adicionales a los que ellos puedan poner. Y de aceptar capitales significa aceptar ciertas reglas de juego, como un gobierno corporativo, como un sistema de información transparente, como la legalidad como parte del funcionamiento de la empresa en todos sus aspectos. Y todas estas cosas te quitan el poder de decidir tú solo. El gerente propietario quiere tomar sus propias decisiones sin tener que consultar a nadie. Y cuando tiene inversionistas adicionales, tiene que consultar, tiene que crear estructuras. La magia de esto es que las empresas trascienden a las personas. Y no solamente depende de la voluntad o la capacidad de un ser humano, sea mujer o hombre, que dirige una empresa, sino que se puede generar una capacidad instalada de un equipo de trabajo que pueda llevar las empresas a otro nivel. Entonces, son los dos lados en los que tenemos que trabajar. El hallazgo más importante es que hay un mundo para desarrollar en este tema, pero para poder hacerlo tenemos que trabajar en conjunto, tanto desde las empresas y el desarrollo de sus capacidades e instrumentos para poder acceder al financiamiento, como desde las entidades de financiamiento de los fondos para desarrollar nuevos mecanismos que genuinamente permitan que las empresas puedan acceder a esos fondos. Bueno, tal cual como decía Juan Carlos, aquí en esta entrevista les vamos a dejar el código QR para que puedan acceder al estudio y bueno, leerlo de principio a fin y vean la importancia del mismo. Y bueno, yo estaba preparando una pregunta para que nos des la fórmula ideal para generar fondos de impacto, pero ya lo has dicho, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión, Juanca, para cerrar esta entrevista? Estoy convencido de que podemos generar un país diferente para todos, donde las mujeres y los hombres, las niñas y los niños, no tengan que soñar con emigrar para hacer futuro. Pero eso requiere que dejemos de estar centrados en lo que nos hace diferentes y nos permita centrarnos en las coincidencias que son cosas. Nunca los bolivianos y bolivianas hemos sido tan iguales, pero nunca hemos estado tan centrados en las diferencias que tenemos. E independientemente del color de nuestra piel, independientemente de la formación que tenemos, independientemente de la región de donde provengamos o donde vivamos, podemos hacer un país, tenemos la capacidad, si es que decidimos unirnos para trabajar por ese destino. Muchas gracias, querido Juanca, te agradezco por tu tiempo. Es un gusto. Gracias.